Listo. Bueno, Froilán, gracias por asistir, gracias por el tiempo para esta web conference que tiene como propósito socializar los contenidos de la unidad uno y el enfoque de las actividades propuestas para el curso de control de la inocuidad en alimentos. Voy a presentar la pantalla. Me confirma si se ve la pantalla, ¿vale? Voy apenas a compartir la pantalla. Bueno, ¿me confirmas si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, se está viendo perfectamente. Aunque no se ve, ¿cómo se llama? No se puede ampliar más. ¿No se ve qué, perdón? Que no, si no se puede ampliar más, la pantalla se ve como Allí. cortica. Las dimensiones, ¿no? Yo no sé si es que nada más veo un cuadrito. No la veo como maximizada en toda. Ve, yo no estoy haciendo la opción de compartir en ventana, sino compartir directamente la pantalla. Eh, Allí es lo que más la puedo ampliar, porque si no, no me deja ver no sé si ahí ya se ve Sí, mejor. sí se logra ver, pero yo lo que veo es un cuadrito y veo A ver, entonces un momento, por favor. Voy a presentar con toda tu pantalla, eh, no con una ventana, sino con toda tu pantalla. A ver si. exacto. Allí se ve mejor Eh, o sigue igual. la veo igual. ¿Qué será? A ver, La veo entonces igual, no, no cambia. no, es A que ver, quisiera verla como en pantalla claro, completa. toda la pantalla, ¿no? Es lo que quisiera yo. Yo le estoy dando la opción de ver toda la pantalla, ¿no? Pantalla completa. Tal vez ahora sí ya. Ahí, Bueno, ahí se ve un poquito más grande. Bueno, ya, yo creo que ya ahí es lo máximo que. ahí ya está, Sí, porque me y dice ahí que se estoy logra ver. compartiendo toda la pantalla. Sí, Bueno, la tengo en Zoom 150. Es lo que me. Espero que ahí ya se vea un poco mejor, Froilán. sí, ahí se ve mejor. Bueno, entonces la idea es, Froilán, ¿usted miró el periodo pasado el curso de análisis del riesgo en alimentos de pronto? Sí, yo lo vi, Bueno, es yo lo vi. porque es como para retomar algunos conceptos y de pronto no demorarme mucho en esa parte, pues porque ya lo vieron, ¿cierto? Ya vieron digamos, ese curso y entonces eso les permite tener un poco más de bases en cuanto al tema de peligro y riesgo, que es como la base para la inocuidad en alimentos, ¿no? Entonces yo Pero, dije, bueno, pero, ajá, profe, del grupo, nada más habíamos dos personas en esa electiva de análisis de riesgo. De ya, las demás personas, no, bueno, bueno. Listo. Entonces vamos a revisar esos conceptos que son como un soporte para este curso, ¿no? Y es como un soporte para desarrollar este curso también. O sea, los dos cursos se complementan. Bueno, la agenda que tenemos para hoy es la presentación mía, que estoy asumiendo el rol de director y tutor del curso, los contenidos de la unidad uno, control de la inocuidad desde los organismos de control, algunas actividades propuestas para la fase 2 y el componente práctico virtual y finalmente un bloque de preguntas, aunque las podemos ir haciendo en la medida que vamos mirando los contenidos. correcto. Entonces, en cuanto a mi presentación, no sé si ya me conozcas de pronto o no eres egresado de la UNAD, la verdad no sé, pero
algunos docentes, algunos estudiantes ya me conocen, pero sin embargo, pues me presento. Mi nombre es Clemencia Álava Viteri. Yo soy ingeniera de alimentos de la Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hice la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo en la UNAD y estudié una maestría en gerencia de programas sanitarios para la inocuidad de los alimentos en la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica. He tenido experiencia como jefe de planta en el sector lácteo, harinas, panificación y en la parte de calidad e inocuidad. En este momento estoy en Pasto, siempre he estado en Pasto y soy también directora de los cursos de la Ingeniería de Alimentos, de Procesos Lácteos y el Diplomado de Profundización que se enfoca en inocuidad alimentaria. Para ustedes, estimados estudiantes, o en general para los estudiantes, tengo un horario de atención sincrónica a través de Skype, los lunes y jueves de 5 a 7. Esta es mi cuenta institucional de Skype para estudiantes, Clemencia Rayalpizo UNAD, y estoy en este Skype, mi identificación es Socorro Álava, mi segundo nombre, mi primer apellido. Obviamente, si hay alguna duda, inquietud, alguna concertación de un horario diferente porque sus situaciones laborales no permiten que se conecten, pues lo podemos concertar a través de la mensajería interna o del correo institucional. Correo institucional es el mismo, guarda la misma lógica que los otros para los docentes de la UNAD y administrativos, primer nombre, primer apellido, clemencia.alava@unad.edu.co. Sí, entonces yo estoy en este momento acompañándolos con el rol de director y también tutor de este curso. Para mí pues es un placer acompañarlos en este curso de la maestría y espero que el curso cumpla pues con las expectativas que ustedes se han planteado en este momento o en general cuando se matricularon en la maestría. Este curso es uno de los cursos obligatorios que fortalecen la línea de profundización en el tema de seguridad alimentaria, entonces da como las bases de la inocuidad y la importancia que tiene la inocuidad en general en la producción de alimentos y pues obviamente en este caso de alimentos que tienen incorporación de algún proceso biotecnológico o de alimentos que ya son producto de una incorporación biotecnológica. En general, el curso, ustedes se han dado cuenta en el sílabus, está compuesto por 3 unidades y vamos a abordar el control de la inocuidad desde diferentes ejes. Entonces, en la primera unidad vamos a ver el control de la inocuidad desde los organismos de vigilancia y control de alimentos, en este caso podríamos decir del Instituto Nacional de Salud, de los entes territoriales, Instituto Departamental de Salud, de los entes locales, Secretaría Municipal y de Vigilancia y Control de Alimentos, desde la parte de la normatividad, pues el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos. En la segunda unidad vamos a trabajar el control de la inocuidad desde los sistemas de gestión de la inocuidad. Entonces, cómo los sistemas de gestión de la inocuidad tienen un papel importante en esta consecución de inocuidad y también cómo las nuevas tecnologías, las tecnologías 4.0 están articulándose cada día de manera vertiginosa en la gestión de la inocuidad y en la gestión de estos sistemas de gestión y los elementos que le incorporan. Entonces hay un tema del IoT, el blockchain como una muestra porque son varias las herramientas que podemos nosotros utilizar y que se están utilizando con tecnología 4.0. La última unidad entonces ya es cómo nosotros podemos poner la biotecnología al servicio de la inocuidad. Entonces sería el control de la inocuidad desde las innovaciones tecnológicas en la producción de alimentos. Entonces vamos a abordar las tecnologías emergentes, cómo las tecnologías emergentes pueden ayudar a tener una producción inocua, algunas técnicas como esta bien utilizada que ustedes vieron el fundamento en el curso de biología molecular,
la técnica de evaluación microbiológica, la PCR, y las herramientas proteómicas al servicio de la inocuidad. Esta es como la estructura general del curso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se aborda la inocuidad desde diferentes frentes. En nuestro desempeño profesional, ya sea como ingenieros de alimentos o como magíster, que de pronto tomemos esta línea de profundización en seguridad alimentaria, específicamente en la inocuidad, pues podemos desempeñarnos en estas tres ramas. Diría yo que el tercero perfectamente se puede incorporar y articular a la unidad 1 y a la unidad 2. O sea que nosotros podemos trabajar desde los organismos de control, en la producción, en la planta, en producción, y cómo podemos trabajar de pronto en investigación, ya sea desde la academia o en la planta o en los organismos de control, mirando cómo esas innovaciones tecnológicas nos pueden aportar en beneficio de la inocuidad. Entonces, en este momento, pues vamos a trabajar el control de la inocuidad desde los organismos de control, pero antes quisiera retomar con ustedes algunos conceptos. Varios de ellos los revisaron en la actividad de la fase 1 de la fundamentación, ¿cierto? Entonces, solamente quería traerlos como a colación y como retomar y redondear a partir de todas esas ideas que ustedes colocaron en sus documentos, bastante pertinentes. Entonces, antes de la sanidad hay un tema, o no antes, sino que se articula perfectamente con la higiene y sanidad, ¿cierto? Entonces, miremos que la sanidad definitivamente es un tema de orden, es un tema de salud pública, es un tema en donde el Estado, a través de su normatividad y de su legislación, establece una cantidad de mecanismos y de servicios que tienen definitivamente como propósito cuidar y mejorar la salud de los habitantes o de una población o de un contexto determinado, a través de una cantidad de prácticas diseñadas para mantener ese bienestar y cuidar y mejorar la salud. Estas prácticas entonces vienen inmersas en la legislación. Entonces es así como la legislación alimentaria, desde el Código Nacional, en la Ley 09 del 79, que de hecho es el Código Sanitario Nacional en Colombia, ¿sí? Estas prácticas están diseñadas, pero también están establecidas desde la legislación alimentaria, ¿sí? Entonces un ejemplo de ellos es el Plan de Saneamiento Básico, que necesariamente requiere 4 programas: el programa de limpieza y desinfección, el programa de control de agua potable, el programa de control de residuos sólidos y líquidos, el programa de control integrado de plagas. Estos planes de saneamiento básico están soportados en la legislación. Otro de los ejemplos puede ser lo que vamos a revisar ahorita, el sistema de vigilancia y control de alimentos. Sí, este sistema de vigilancia y control de la producción de alimentos como medida para prevenir o disminuir la ocurrencia de enfermedades de transmisión alimentaria también está dada a partir de una legislación que a su vez viene soportada de la Ley 09 del 79. Entonces, la sanidad, en conclusión, es un tema que le atañe al Estado, pero que obviamente nosotros tenemos el compromiso de cumplirlo, tenemos el compromiso de llevarla o de materializar esa legislación. ¿Y cómo lo hacemos? Una de las herramientas como comunidad, como contexto, como población, es la higiene. Entonces, la higiene son aquellas acciones que nosotros las hacemos con el ánimo de preservar la salud de nosotros, prevenir la ocurrencia de enfermedades y lograr y procurar el bienestar de una comunidad desde el ambiente, desde nuestras prácticas higiénicas, desde lo individual y en interacción con el colectivo. Entonces, la higiene es como una herramienta que por la cual se ve beneficiada la sanidad, y la higiene es un mecanismo por el cual, uno de los mecanismos a través del cual se puede dar cumplimiento a la sanidad. Solo que la higiene es un tema básico que puede salir desde la familia y no necesariamente tiene
tiene como objetivo, digamos, cumplir con la sanidad, sino que es un tema que le atañe a la familia, le atañe al contexto, como trabajador, como habitante y formar, pues que forma parte de un colectivo. Le atañe a la educación, entonces por eso algunos planes académicos, dependiendo la naturaleza del plan académico, incluyen en sus planes curriculares temas relacionados con la higiene, o sea, con aquellos cuidados y prácticas que debemos tener con el fin de propender la salud. Entonces, podríamos decir que la higiene es una herramienta imprescindible que contribuye a preservar la sanidad. Interviene la población, como les he dicho, intervienen actores como la educación, el Estado y oferentes de necesidades básicas. Entonces, para el sector público o privado, entonces puede ser, por ejemplo, el servicio de agua potable y en el tema, aunque no podríamos decir que ahora es sector público, ¿no? Porque hay una combinación en los que ofertan el servicio de agua potable. Una parte lo asume el Estado y otra parte lo asume el sector privado. Hay como una mezcla en estas organizaciones, ya no son completamente públicas, no dependen del Estado. Lo mismo los servicios médicos asistenciales, pues ya hay servicios médicos asistenciales de carácter privado, pero también hay de carácter público que dependen de los recursos del Estado. Otros dos conceptos que al final vamos a ver que se articulan muchísimo son la calidad y la inocuidad. Ustedes lo veían, lo manifestaban en sus productos, ¿no? Entonces, miremos que primero la calidad es un todo, ¿no? La calidad es un conjunto de características que hacen que un producto, un bien o un servicio cumpla con las expectativas del cliente. E incluye varias cualidades, ¿no? Por el peso, en el caso de los alimentos, el peso, el olor, el color, el sabor, la unidad de presentación, la forma, el precio, el método de distribución, en fin, muchas cualidades. La inocuidad es un conjunto de mecanismos que nosotros implementamos durante toda la cadena de producción de alimentos para evitar que ese alimento al final no cause daño al consumidor final, o sea, no produzca enfermedades, que en este caso sería enfermedades de transmisión alimentaria. Podríamos decir que la inocuidad es una cualidad de la calidad, solo que la inocuidad es innegociable, ¿no? Para el tema de nosotros, los procesadores de alimentos, cuando hablamos de calidad, incluimos a la inocuidad, pero como una cualidad innegociable. ¿Por qué? Porque el no tener inocuidad en nuestra producción nos lleva a definitivamente a tener posibilidades de que los peligros y a una dificultad en el control de riesgos que definitivamente van a ocasionar contaminación de los alimentos. Entonces podríamos decir en conclusión que cada una de estas definiciones tiene un rol, ¿cierto? Pero en conjunto hay una plena articulación entre ellas, ¿cierto? Hay una plena articulación entre estos cuatro conceptos. Ay, preciso, empezaron en la cadena. Hay una plena articulación entre estos cuatro conceptos, de manera que cada uno tiene un rol dentro de toda esta articulación, pero que finalmente el propósito final es que en conjunto los alimentos lleguen inocuos, o sea, lleguen sin ningún daño, sin ningún deterioro, sin ninguna presencia de un peligro físico, químico o biológico que haya alterado al alimento, y que cuando las personas lo consuman, produzcan enfermedad. Entonces, el propósito mancomunado de estos cuatro conceptos definitivamente es propender para que
no se produzca un riesgo de enfermedad en el consumidor. Y de alguna manera ese es el rol que tienen los organismos de control desde la inocuidad, hacer una vigilancia y control y prevención en toda la cadena de producción de alimentos con una serie de mecanismos y estrategias para que los alimentos al final no enfermen a los consumidores. Bueno, rápidamente voy a digamos que la inocuidad centra su definición, su concepto, su razón de ser, su viabilidad y materialización en estos conceptos, en peligro, riesgo, contaminación y enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Sí? Estos son como unos conceptos claves que nosotros debemos manejar, conocer, porque de alguna manera son el soporte para que la inocuidad deba controlarse desde los organismos de control, desde la producción y desde la producción de alimentos e incluso desde la investigación, desde la academia. Es como la razón de ser, digamos que son los que soportan el estudio de la inocuidad y digamos, el ejercicio de todos estos pilares que está compuesta, digamos, por los que está compuesta los contenidos del curso. Entonces, en principio, pues todos sabemos, ya lo revisaron, ¿cierto?, qué son los peligros y qué es el riesgo y qué es la contaminación. El peligro, ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Son aquellos agentes físicos, químicos y biológicos que pueden alterar el alimento y deteriorarlo. Ustedes dieron ejemplos de peligros físicos, químicos y biológicos. Entonces, los físicos son, por ejemplo, vidrios, ganchos, joyas, cabello, restos de madera y de plástico que pueden estar presentes en el alimento. Los químicos pueden ser los de detergentes, desinfectantes, ocratoxinas, aditivos, incluso los mismos alergenos que pueden estar presentes en el alimento debido al mismo proceso, a los manipuladores, lo vamos a ver ahora. Y los biológicos, pues son todos los microorganismos patógenos que en un momento dado pueden deteriorar el alimento y lo pueden, causar cuando la gente lo consuma una enfermedad de transmisión alimentaria. El riesgo va un poco más allá, ¿no? Al hablar de probabilidad, estamos diciendo que el riesgo es un término, digamos, que procura hacer una evaluación cuantitativa de cuál es la posibilidad de que estos peligros químicos, físicos y biológicos se encuentren en los alimentos y puedan ocasionar un deterioro, o sea, una contaminación de los alimentos, ¿cierto? De manera que el individuo tenga de pronto la posibilidad de enfermar. Y la contaminación pues sucede cuando los alimentos tienen cambios en sus características ideales, físicas, químicas, sensoriales, al ser expuestos a peligros, los cuales deterioran las características originales y pueden llegar a deteriorar completamente el alimento. Esta definición, perdón, voy a dejar de compartir para darle acceso. Creo que hay una persona que quiere ingresar a la sala. Un momento, por favor. Ya. Ahora. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes, tutora. Bueno, entonces voy a... Listo. ¿Están viendo la pantalla otra vez? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Froilán... Ay, perdón. Ya por estar acá. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, sí, señora. Listo. Quería dar un poco más de claridad con este concepto, con estos
estos conceptos con un ejemplo. Me van a disculpar que este Skype está reventado, algo pasa en la cadena, algo tenemos que atender y está todo el mundo que participa. Bueno, entonces, espérenme, yo creo que me va mejor si me desconecto. Listo. Ya. Entonces, quería de pronto, con un ejemplo, como muy de la vida cotidiana, dar un poco más de claridad a peligro y a riesgo. El peligro es como un evento o un suceso al cual todos estamos expuestos. Entonces hagamos de cuenta que todos en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a tener un accidente, pongamos un accidente de tránsito. El peligro siempre va a ser que cuando yo vaya a pasar la calle, de pronto pueda tener un accidente. Puede ser un accidente por un vehículo, por otro peatón, o puede ser por una motocicleta, incluso puede ser por el mismo semáforo. Siempre está la posibilidad de que tengamos un accidente, y el peligro es que cuando pasemos la calle nosotros tengamos un accidente. Ese es nuestro peligro. El riesgo son todos aquellos factores externos, ¿sí?, que de alguna manera se relacionan o intervienen directa o indirectamente en que ese peligro esté presente y explote y haga lo que tiene que hacer, ¿sí? En el caso de mi ejemplo, nuestro peligro es que cuando pasemos la calle nos coja un carro o nos coja una moto. El riesgo son esos factores que podrían ser intervinientes en que nos coja el carro. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos factores de riesgo? Puede ser que nosotros no veamos el semáforo y esté en rojo y nos pasemos el semáforo en rojo. Puede ser que el señor del carro o de la motocicleta venía embriagado, o sea, en estado de embriaguez y no nos vea y nos atropelle. Puede ser que al señor se le vayan los frenos del carro o de la moto y nos estrelle. Puede ser que a nosotros se nos caiga el celular y vayamos hablando por teléfono y nos querramos devolver a recogerlo, y en ese momento cambia el semáforo en rojo a verde y pasa el afanado, el carro, sino el que le empieza a pitar para que arranque y llegue y tras nos atropelle. Puede ser que un ladrón quiera robarnos el celular o nos quiera robar la cartera y aproveche que estemos pasando el semáforo y entonces nos empuje y nos caigamos. Fíjense todo lo que puede pasar que sea el responsable para que a nosotros nos coja un carro, que es el peligro. El peligro es que nos accidentemos. El riesgo son todos esos factores externos que hacen que pueda suceder eso. Si lo trasladamos o lo extrapolamos a la producción de alimentos, entonces tenemos que el peligro son esos peligros físicos, químicos y biológicos que siempre van a estar en una línea de producción, siempre van a estar, como lo dice la FAO, de la granja a la mesa, siempre va a estar en el cultivo, en la poscosecha, cuando llega la planta, durante el proceso, cuando estemos empacando, cuando estemos distribuyendo e incluso cuando esté en el supermercado y cuando esté en el consumidor. Siempre va a estar ese peligro. El riesgo son todos esos factores que nosotros tenemos, que nos está rodeando la producción y que hacen que en mayor o menor medida ese peligro aparezca. Por eso el riesgo se trata es como de ir un poco más allá y hacer análisis cualitativos y cuantitativos que me permitan a mí determinar qué tan probable es que ese peligro esté en toda la cadena de producción de alimentos, ¿sí? Esa es como la diferencia que hay entre peligro y riesgo. El peligro siempre está presente. Ustedes saben que la probabilidad puede ir de 0 a 1. Entonces, el riesgo es esa probabilidad de que ese peligro, y depende de todos los factores que pueden estar externos o internos afectando a la producción.
La idea entonces es, en ese curso de análisis del riesgo, los que tuvieron la oportunidad de verlo, es mirar todo ese mecanismo metodológico de análisis del riesgo para tratar de establecer cuantitativamente en términos de probabilidad la posibilidad de que el peligro esté en nuestra cadena, en nuestra línea de producción. Y entonces dirán, bueno, ¿y la inocuidad qué tiene que ver en esto? Pues la inocuidad precisamente juega un papel importante porque todos los mecanismos que hacemos para minimizar al peligro y para minimizar los factores de riesgo es lo que nosotros podríamos llamar finalmente inocuidad. Son todas esas estrategias que hacemos para minimizar el peligro a su más mínima expresión y para controlar esos factores de riesgo precisamente porque como no podemos sacar una pistola y matarlo, tenemos que definitivamente establecer unos controles para esos factores de riesgo que siempre están en alarma en cada una de las etapas de producción, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el no controlar ni el peligro ni los factores de riesgo, pues es lo que nos provoca las enfermedades de transmisión alimentaria. Ahora, ¿por qué es importante? Para la inocuidad, este es el karma. El karma es que si la inocuidad no funciona, se producen ETA, ¿cierto? Y miren que los antecedentes son grandes. En el 2018, en un informe del 2018 que está desactualizado, porque ya deben haber, ya hay informes del 2021 no, pero sí de pronto el 2020, miren que nos dicen que 1 de cada 10 personas se enferman cada año por ingerir alimentos contaminados y 420,000 mueren como consecuencia de estas enfermedades. Entonces es una cifra alta, ¿cierto? Niños menores de 5 años son bastante atacados por enfermedades de transmisión alimentaria, ¿cierto? Y alrededor de 125,000 muertos, que es casi un 40% de estos 420,000, es una población, un porcentaje alto para solamente un segmento de la población, que son los niños, ¿sí? Y cifras en Colombia nos dicen que en el 2018 se presentaron en promedio 11,783 casos de enfermedades transmitidas por alimentos, de los cuales los más afectados eran niños entre 5 y 19 años. Entonces, en realidad por esto es que el tema de las ETA se ha convertido en un tema de salud pública que más adelante vamos a ver. Esta es la razón de ser y de alguna manera esta es la razón de existir la inocuidad y de ponerle cuidado a este tema de la inocuidad. Entonces miren, acá están los ejemplos de los peligros que ustedes ya los conocen, peligros químicos, biológicos, son todo ese tipo de virus, bacterias, hongos, levaduras, peligros químicos y peligros físicos, que son pues todos esos factores, vidrios, fallas en mantenimiento, las joyas, los aretes, las pulseras, los tornillos, todas esas cosas, los pedacitos de madera que pueden llegar a estar presentes en cualquiera de las etapas de producción de alimentos. Y sabemos nosotros que el peligro biológico es el más difícil de controlar porque no lo podemos ver a simple vista, ¿cierto? Bueno, entonces, volviendo al tema del riesgo y peligro, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos inadecuadamente los procesadores de alimentos que ocasionan la contaminación de estos alimentos? ¿Qué podemos hacer nosotros que definitivamente qué malas acciones hacemos nosotros que definitivamente están ocasionando la contaminación de los alimentos? Si ustedes analizan, todas las respuestas que nosotros vayamos a dar pueden ser un riesgo. ¿Y por qué son un riesgo? Porque si ustedes miran, serían todos esos factores que nosotros
no controlamos adecuadamente y que hacen que el peligro esté presente en la cadena de producción de alimento. Entonces, son todos aquellos aspectos que debemos controlar en la producción, porque el riesgo es la probabilidad de que un peligro afecte el alimento. Entonces, si el riesgo es la probabilidad de que un peligro afecte el alimento, es evidente que todas esas acciones inadecuadas, esas malas prácticas de manufactura inadecuadas se van a convertir en un riesgo porque hacen de alguna manera que el peligro esté presente en el alimento. Entonces, si nosotros respondemos a esta pregunta que había hecho en amarillo, ¿qué hacemos inadecuadamente los procesadores de alimentos que ocasionan la contaminación de los mismos? Entonces, si nosotros tenemos unas inadecuadas prácticas de manipulación de alimentos, una falta de experiencia en el desempeño, unas deficiencias en infraestructura, si no controlamos las variables de control claves como temperatura, tiempo, si tenemos deficiencias en limpieza y desinfección, unos malos programas de plan de saneamiento básico, unas deficiencias en empaque, en servicio de alimentos, que hablo de los catering, de los restaurantes, unas inadecuadas rutas de distribución en los supermercados e incluso nosotros como consumidores que podemos comprar una bolsa de leche y la echamos entre el baúl del carro y nos vamos a pasear toda la mañana, toda la tarde en un solazo bien tenaz y llegamos a la casa y fuera de eso no la metemos a la nevera, nosotros estamos haciendo una práctica inadecuada que en un momento dado se convierte en un factor de riesgo que hace que el peligro que se hubiera podido quedar en la planta llegue y nosotros estamos antes aunando esta bomba de tiempo para que pueda deteriorarse el alimento. Entonces el riesgo, fíjese que son una cantidad de factores y de situaciones internas y externas inherentes a que dependen de la producción y dependen de nosotros los manipuladores que hacen que siempre ese peligro esté latente. Entonces, acuérdense del ejemplo, siempre que salimos a la calle estamos en peligro de que algo nos pase. Los factores externos, en este caso, volviendo a la producción de alimentos, son todas las cosas que nosotros podemos estar haciendo mal, ¿sí? Todo lo que hacemos mal, lo hacemos malo porque no sabemos, porque no conocemos el tema, no tenemos experiencia en el desempeño o porque no nos ayuda mucho la infraestructura, la falta de recursos, no tenemos personal calificado, tampoco tenemos una voluntad política por parte del gerente, porque somos descuidados en controlar, no nos interesa, no tenemos un buen jefe de producción y tampoco tenemos unos buenos operarios, porque no diseñamos unos buenos procedimientos de limpieza y desinfección, residuos sólidos, líquidos, control de agua potable, no los diseñamos acorde a las necesidades de nuestra producción o porque los diseñamos muy bien y el papel aguanta todo, pero en la práctica no los estamos llevando a cabo. No somos cuidadosos en el empaque o tenemos un empaque pues de muy mala calidad, ¿sí? Entonces fíjense la responsabilidad tan grande. ¿Y qué hace el análisis del riesgo? El análisis del riesgo lo que hace es tratar de una manera científica, pues probar que sí, que qué tan grave es uno u otro factor de riesgo en determinada línea de producción de alimentos. Entonces, con todo esto, me he permitido sacar como dos conclusiones que que nos atañen a todos. La primera conclusión es que las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por peligros, ¿cierto? A los cuales está expuesto la producción de alimentos a nivel de proceso, a nivel de servicio de alimentos, o sea, restaurantes, catering e incluso el hogar, ¿cierto? Y que no todos los procesadores, manipuladores y consumidores de alimentos entienden la importancia de controlar el riesgo para evitar la ocurrencia de peligros en alimentos que ocasionen la contaminación y las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, la primera unidad, ¿sí?, trata de
establecer unos mecanismos y de que ustedes conozcan un poco más de cómo entonces el Estado a través de su legislación crea mecanismos para vigilar y controlar precisamente esto, precisamente la presencia de peligros, controlando el riesgo, de manera que los alimentos no se deterioren, no se contaminen y finalmente a la población pues no tenga enfermedades de transmisión alimentaria. Este es como el soporte de esta primera unidad y en términos generales de la inocuidad de los alimentos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, estimados estudiantes? Laura Froilan. No, señora. No, señora. Listo. No, señora. No, señora. Bueno, entonces, en cuanto a vigilancia y control de alimentos, pues tenemos también algunos conceptos importantes, ¿no? De los cuales se soporta esta vigilancia y control de alimentos. Entonces, el primero de ellos es la salud pública. La salud pública es un tema de Estado, ¿no? Entonces, es una responsabilidad estatal, pero también es una responsabilidad del Estado, pero también es ciudadana, porque de nada sirve que esté la ley si nosotros no hacemos uso de ella, no la aplicamos, no la conocemos, no la entendemos y no nos comportamos como ciudadanos, digamos, responsables desde lo individual y en interacción con el colectivo. Entonces yo podría decir que la salud pública son todas esas acciones lideradas por el Estado con responsabilidad social para prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud, ¿sí? Definitivamente, entonces, por eso se dice que la enfermedad de transmisión alimentaria es un tema de salud pública, porque ya no se enferma una persona, sino que las estadísticas muestran que son muchísimas personas que con un solo evento llegan a enfermarse. Cuando una persona se enferma por descuido y solo le pasa a ella, como por ejemplo, bueno, no sé, de pronto un accidente en su casa que se machuque un dedo y pues se le dañe de pronto, pues es un caso como aislado y fue por un descuido mío, ¿cierto? No estuve en una planta, no estuve en una fábrica de tornillos ni nada, sino en mi casa. Pero fíjense que las enfermedades de transmisión alimentaria ya casi siempre se dan en un colectivo que afecta a un contexto determinado de una población. Entonces el Estado tiene que entrar a intervenir. Obviamente, al decir responsabilidad social, diríamos qué responsabilidad social le atañe al procesador de alimentos, al dueño del restaurante, al del catering de alimentos, que tuvo unas prácticas inadecuadas, provocó una contaminación del alimento, se lo entregaron a las personas y las personas se enfermaron. Es cierto que el Estado tiene que proveer los recursos, tiene que proveer los organismos de vigilancia y control, pero nosotros como procesadores nos atañe la responsabilidad social, ¿sí? Otro concepto importante es el brote de ETA, ¿no? El brote de ETA, que es lo que yo les estaba diciendo ahorita, es un episodio en el cual más de una persona presenta la misma enfermedad y presenta la misma enfermedad después de ingerir alimentos que obviamente pudieron estar contaminados y en esos alimentos incluyen el agua, ¿cierto? En donde hay una evidencia epidemiológica o hay unos análisis de laboratorios que implican que el mismo alimento o el agua fue el agente que causó la enfermedad. Entonces, un brote sí, cuando más de una persona se enferma porque consumió alimentos o agua en mal estado. En la página del boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, pues se reportan cantidad de casos de brotes de ETA que incluso se dan alrededor de las familias también, ¿no? En eventos de bautizo, primera comunión, matrimonios, porque todo el mundo ayuda a preparar los alimentos, todo el mundo mete la mano, el que estuvo arreglando el equipo de sonido, el que se fue por la canasta de la cerveza, de la gaseosa y no se lavó las manos, lo básico. Y llegó a ayudar a desmechar el pollo para hacer el consomé, bueno, en fin. Entonces allí podemos ver muchos ejemplos. En la guía de actividades en el estudio de caso hay solamente 2 de
multitud de estudios, no solamente en Colombia, sino en todos los países de brotes de ETA. Entonces, ese es un concepto importante porque el Estado interviene cuando hay un brote de ETA. Los organismos de control intervienen cuando hay un brote de ETA. Un mecanismo entonces que tiene los organismos de control es el CIVIGILA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Este está dado por en el Instituto Nacional de Salud y fue creado a través del decreto 3518 del 2006 y pues depende su administración, digamos, del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, depende del Instituto Nacional de Salud. ¿Cuál es la función de este CIVIGILA? Pues es precisamente tener un proceso sistemático, organizado, estructurado, metodológico para hacerle el seguimiento a un brote de ETA, en este caso, ¿cierto? Para hacer el seguimiento a un brote de ETA de manera que, o cualquier evento de salud pública, en este caso, pues de alimentos, hablamos de brotes de ETA, de manera que finalmente este CIVIGILA con todo este procedimiento organizado y estructurado pueda tener información de qué fue lo que ocasionó la enfermedad de transmisión alimentaria, cuál fue el agente etiológico, qué pasó, cómo pasó, ¿sí? En qué momento pasó, quiénes fueron los implicados, cuántas personas se enfermaron y lo más importante, qué se debe hacer y qué plan de mejora debemos proponer desde los organismos de control para que este brote de ETA no vuelva a ocurrir y no vuelva a tener esos estragos en la población. Entonces, esa es como la función principal del CIVIGILA, del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. ¿Cuál es el flujo de información en esta vigilancia y control de alimentos? En realidad, voy a chiquitar un poquito para que podamos ver. Qué pena, tan chiquitico. Ahí. Resulta que esta información, afortunada o infortunadamente, tiene todos los niveles hasta llegar a un marco global. ¿Sí? Entonces, lo primero desde donde se origina la información se llama la unidad generadora de datos, la UPGD. Este es el primer nivel y es en el evento en que ocurre el brote de ETA, ¿sí? Y es notificado en primera instancia el ámbito municipal. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en Pasto, en la Universidad X, en el restaurante sirviendo los almuerzos o las noticias que vemos a diario, no a diario, pero frecuentemente en la televisión, resulta que se intoxicaron todos los chicos que almorzaron el día de hoy y los llevaron para el hospital. Entonces ya fue un evento, pues una bomba. Allí en la Universidad X surgió la primera información. Allí surgió el brote de ETA, o sea, en el ámbito local. Ahí se dio la unidad generadora de datos, o sea, allí surgió el primer reporte y llaman a la unidad notificadora municipal, o sea, llaman en este caso a quién, a la Secretaría de Salud Municipal. Ellos son los primeros que llegan y atienden el llamado que hicieron ¿quiénes hacen ese llamado? El hospital, digamos, ¿quién hace ese llamado? Generalmente, en este caso, para este ejemplo que estoy colocando, y en general no lo hace la universidad, o sea, la universidad o el restaurante X, para no hablar de universidad, el restaurante X no haya, pues generalmente no lo hacen, ¿cierto? Llamar, vea, aquí tenemos unos intoxicados, vengan a ver qué hicimos mal, no. Pero ¿quién lo hace? Lo hacen los hospitales o las clínicas o el centro de salud que recibió a todos los enfermos. Ellos son los que generan la primera información. Entonces, ellos son los responsables de generar la unidad generadora de datos. O sea, es la primera. Ellos llegan apenas llega el paciente y empiezan 1, 2, 3, 4, 5 igualitos, entonces ya se generó ese reporte y se ve que raro, llegaron 5 o 10 con el mismo síntoma, o como esto está interconectado en
digamos, todas las secretarías de salud municipal están articuladas en red, entonces empiezan a hacer seguimiento porque están llegando muchos pacientes, aunque casi siempre llegan a 1, 2, 3 hospitales a los más cercanos. Ellos son los primeros que generan la información y le transmiten a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Municipal pues activa la alarma y empieza y le cae aquí, llega a la clínica y le dicen de dónde vienen reportados los pacientes, ¿no? Del restaurante tal, bueno, entonces vamos allá y empezamos a mirar a hacerle ya como el acto de seguimiento. Pero en este caso, esta información, entonces, una vez que está aquí en la unidad notificadora municipal, pasa al ámbito distrital y departamental, entonces en este caso sería al Instituto Departamental de Salud. En los departamentos hay un instituto departamental, ¿sí? Hay 32 secretarías departamentales, por ejemplo el de Nariño, el de Pasto es el Instituto Departamental de Salud de Nariño, entonces esta información es pasada aquí a este ámbito departamental, pero no el voz a voz sí, ¿no? Pasó esto, pero lo que tienen que pasar ellos es toda una guía de un seguimiento ya al brote, o sea, todo el informe lo pasan al ámbito distrital, ellos igual hacen lo pertinente, sus estudios forman parte del equipo de apoyo del ámbito municipal y llega a nivel nacional al Instituto Nacional de Salud. Ellos igual hacen la verificación de lo sucedido. Si hay necesidad de hacer apoyo, pues se devuelven y empiezan a hablar con el departamento y luego con el municipio y pues en realidad hay un equipo interdisciplinario y llega a un informe consolidado en el Instituto Nacional de Salud y esto pasa a una base de datos que llega finalmente al ámbito internacional, a la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Entonces fíjense que toda la vigilancia y control de alimentos en un momento dado está dada es de tipo global. ¿Y por qué es de tipo global? No es tanto como para hacer quedar mal a un país o a una comunidad, sino precisamente para unar esfuerzos y procurar que si el evento es digno y requiere una investigación exhaustiva, una investigación un poco más minuciosa porque el impacto de la ETA fue muy grave, muchas personas enfermas, muchos fallecieron, pues se necesita que organismos de pronto internacionales se vinculen con un equipo de investigación con recursos, porque todo eso es plática, para que puedan contribuir, ¿para qué? Para que no se vuelva a ocurrir un nuevo evento de esa naturaleza. Y hay eventos pues graves, ¿no? Hay eventos que en realidad sí han superado fronteras que ameritan el estudio y la participación de organismos internacionales. Por ejemplo, el tema de los plaguicidas en la fumigación con glifosato, por ejemplo, es un tema de un peligro químico que afecta a unos cultivos y que de pronto el impacto amerita porque son estudios a largo plazo, entonces seguramente, y lo vemos, está involucrado el ámbito internacional, el ámbito nacional y pues el ámbito local. Casi que en esos casos pues el ámbito local es poco lo que puede hacer, es necesario que suba a las otras esferas. Bueno. Entonces, para poder hacer este diagrama de flujo, pues hay que tener un informe final, ¿cierto? Y ese informe final, pues tiene que ser un documento estructurado, organizado en concordancia con lo que exige el CIVIGILA. Entonces, tenemos que hay una guía beta. La guía beta es el sistema de vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria y especialmente, pues, es la investigación de brotes. Entonces, se dedica, pues, o es una metodología que nos permite investigar el brote de ETA. Entonces, ¿qué es una guía beta? Una guía beta, ya le puedo ampliar la pantalla acá un poquito. Una guía beta,
pues es un protocolo organizado y estructurado que se utiliza para realizar el seguimiento a un brote de ETA. Esto está dado por la Organización Panamericana de la Salud y por el INPAS, que es el Instituto para la Promoción, para la Protección de Alimentos y Zoonosis, ¿sí? Y por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esta es la guía beta. La guía beta es definitivamente un manual, es un protocolo, es un manual de procedimiento que le dice, mire, cuando se suceda la unidad primaria notificadora de la información, diga que hay un posible brote de ETA, coja y siga este protocolo. Entonces, obviamente, todos los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y de la Secretaría las instituciones de salud descentralizadas y el Instituto Nacional de Salud, pues se dedican en principio, o se dedican no, sino que una de las primeras funciones o dentro de los procedimientos de inducción de este personal es aprender sobre este tema, sobre qué es la guía beta y cómo se debe manejar. ¿Qué contiene la guía beta? Entonces la guía beta es todo un protocolo de una serie de pasos que cuando usted los reúne, en definitiva, usted tiene información de en dónde ocurrió el evento, cómo sucedió, cuántos se enfermaron, cuál fue el impacto y qué hacer para que no vuelva a suceder. En términos generales, eso es lo que al final contiene esa guía beta. Y pues, ¿cuál es el propósito? Básicamente que el propósito sería este último, ¿cierto? Especialmente, porque el propósito es recomendar, ¿sí? ¿Qué se debe hacer para que no vuelva a ocurrir? Pero esto, como dice acá, sobre bases objetivas y científicas, porque esta guía beta, dentro de sus pasos, involucra el tema de la epidemiología. Y ustedes saben que en la epidemiología todos los resultados están basados en estudios científicos, ¿no? Lo vemos ahora con el tema del COVID. La epidemiología ha sido el protagonista, o sea, toda esa parte estadística, toda esa parte de conocimiento sobre medicina, sobre inmunología, sobre el tema, pues, involucran en el estudio de la epidemiología. Y es que el estudio de la epidemiología es el que permite prever cuál fue el impacto, o sea, qué tan grave y en términos científicos y cuantitativos y cualitativos, cuántos se enfermaron y por qué se enfermaron y cómo fue que la gente causante de la enfermedad provocó la enfermedad y el efecto que tuvo. Entonces esto aquí incluso hay un equipo a veces interdisciplinario, ¿no? No solamente trabaja el ingeniero de alimentos. El ingeniero de alimentos desde su disciplina, pues él ahora lo vamos a ver en la guía, él desde cuáles fueron las prácticas inadecuadas, él propone procedimientos tecnológicos, procedimientos desde las buenas prácticas, desde el decreto 30, desde la resolución 2674, desde el sistema HACCP, incluso desde la norma ISO, o sea, el profesional en ingeniería de alimentos aporta toda esa parte científica para que no se vuelva a ocurrir en la parte técnica, ¿cierto? Pero el epidemiólogo es el que finalmente dice, mire, pasó por esto y el efecto fue tan grave que fue así y nos dan los datos concretos. Actúa la Red Nacional de Laboratorios, pues con toda su infraestructura para realizar los análisis de laboratorios, ya sea generales o ya específicos, algo un poco más, digamos, más especializado. Entonces muchos de los análisis en varias regiones del país, el laboratorio del instituto es débil y entonces manda las muestras a Bogotá para determinar pues un poco más a fondo y en definitiva qué fue lo que pudo haber pasado y ocasionó el brote de ETA. Entonces por eso se habla que el propósito de la guía beta se recomienda sobre bases científicas las medidas correspondientes a minimizar la ocurrencia de ETA. Y lo más no lo más importante, sino también bien importante, disminuir el impacto socioeconómico, porque es que
pues uno, cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo, tratar una enfermedad de transmisión alimentaria, porque pues a todos nos atienden por la EPS, por el sistema de salud, ¿cierto? Pero cuánto le cuesta al Estado eso, cuánto le cuesta a la empresa una multa, una sanción, el cierre de su establecimiento, de pronto la mala fama y levantarse de una mala fama, ustedes saben que es terrible, o sea, es un veto en el ámbito comercial que a veces pocas empresas se pueden levantar. Entonces, y eso genera también desempleo. De pronto las enfermedades de transmisión alimentaria pueden dejar secuelas graves en la población, secuelas que les puedan limitar seguir trabajando. O sea, hay estudios y ahí entra la parte, digamos, los sociólogos, ¿sí? En equipo interdisciplinario con toda esta gente que sabe pues de este tema, entran a hacer estudios precisamente del impacto socioeconómico, que son ahora, por ejemplo, esos estudios que estamos viendo del impacto socioeconómico provocado por la pandemia. Entonces, también hay estudios que de pronto no es nuestro perfil, ¿cierto? Nuestro perfil no es ese, pero sí es bueno que sepamos que esta guía beta da para muchas cosas en aras de qué, de evitar que vuelva a ocurrir. Ese es como el fin último. Y también mirar en qué fallamos, en qué no se cumplió la inocuidad y definitivamente que hay que ajustar, que hay que erradicar totalmente y que hay que fortalecer, implementar todo ese tema de inocuidad visto desde la profesión y desde nuestro perfil profesional. Entonces, hay varias guías beta que han sido propuestas en el ámbito internacional, ¿sí? La que se aplica en Colombia, ¿sí? Es esta, la que promueve la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud promueve esta guía beta, que son 10 pasos. Entonces, cuando ustedes lo revisan, se darán cuenta que cada uno de estos pasos tiene un propósito y tiene una razón de ser que en definitiva cumple con la definición que revisamos anteriormente, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, cada uno es en orden, ¿no? Tiene un orden lógico, mire, primero me voy antes de llegar de primerazo a tomar los análisis de laboratorio, no, primero determino si de verdad fue un brote, confirmo el diagnóstico, se toman las muestras de laboratorio, determinamos el número de casos con las entrevistas que entregue la clínica, más las que nosotros hagamos, organizamos la información, ¿cierto? De que recogimos en estos 3 primeros pasos, determinamos la población, hacemos un estudio del contexto, quiénes están en riesgo, porque si fue un restaurante, a quién le siguen entregando en el restaurante, si fue una empresa, cuáles son los clientes, los canales de comercialización y cuáles son los clientes que consumen, estos productos. Entonces, si no hacemos un buen plan de mejora, entonces vamos a tener un estimado de quiénes están en riesgo de enfermarse, formulamos unas hipótesis de qué pasó, por qué pasó, interpretamos los datos, aquí ya es el estudio epidemiológico, aquí el ingeniero de alimentos establece medidas de control y establece recomendaciones y en conjunto la organización de todos estos 9 pasos nos da un informe final, que es el que salen desde la parte local, va al nacional, el nacional igual organiza y emite su boletín epidemiológico a nivel internacional. También está el del Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis, que en términos generales digamos que este tiene 9 pasos, el otro creo que tiene 10, ¿sí? Pero si ustedes lo revisan, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen el mismo propósito, no es que sea lo mismo, que tienen el mismo propósito, igual conocimiento de la ocurrencia, concordancia entre la notificación, lo que dice el hospital, más lo que ellos pueden determinar en campo,
luego hacen un análisis de las características epidemiológicas, formulan hipótesis, recolectan muestras de laboratorio en planta o en el lugar de los hechos, hacen un análisis de datos, establecen las medidas de control, confirman el diagnóstico del brote y hacen la elaboración del informe final. Ahora, la guía beta, ¿sí? ¿Qué tiene como adicional la guía beta en Colombia? Es la que utiliza el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis, pero es un poco más específica en su protocolo. En su protocolo indica que para desarrollar el paso 3, 4, 5 y 6 de esta guía, ¿sí? Debemos hacer, o el instituto tiene estos pasos como más disgregados, más desglosados, pero esos pasos en conjunto permiten confirmar y desarrollar los primeros pasos de la guía general, ¿cierto? Entonces, son un poco más, digamos que más disgregados, pero en conjunto permiten facilitar el informe final con análisis concluyentes y certeros de qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, este es el papel de los organismos de control. Los organismos de control, entonces, claro, no pensaría uno que se la pasa toda hora haciendo seguimiento a brotes. Precisamente lo que hacen ellos es hacer unos planes de mejora tal que, por ejemplo, dirán entonces, ¿y el INVIMA qué hace allí? ¿El INVIMA cómo actúa, cierto? Entonces, por ejemplo, el INVIMA ayuda a que se cumpla la legislación alimentaria en Colombia y que todas esas medidas de prevención y control que se deben tomar se hagan especialmente en aquellas situaciones donde se reportó un brote. Entonces, por ejemplo, si se reportó un brote por un jamón que se hizo en la fábrica X, pues el INVIMA le cae como un soporte a todo este equipo disciplinar y empieza a mirar en qué parte de la legislación no cumplió, que ocurrió el brote y pasa el informe y lo articula el Instituto Nacional de Salud. A su vez, el Instituto Nacional de Salud le comparten la información al INVIMA sobre este brote y ellos se encargan también de digamos, articular esas recomendaciones que salen desde el Instituto Nacional de Salud con las que ellos puedan generar a partir del incumplimiento del acta de visita. Entonces se crea también un equipo interdisciplinario. Lo que no hace el INVIMA es participar, a no ser que le pidan el apoyo por la naturaleza del brote, sí, por la experiencia que pueda tener el INVIMA, pero ellos no participan en principio, o sea, no es responsabilidad de ellos hacerle el seguimiento al brote. Eso lo hace el Instituto Nacional de Salud y sus jerarquías a nivel regional y a nivel local. El INVIMA se dedica a la vigilancia y control de la legislación alimentaria en las fábricas procesadoras de alimentos, en las fábricas procesadoras de alimentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. No, señora. Sí, yo tenía una pregunta. Ajá, dime. El informe ese completo de todos esos pasos beta que genera el Instituto Nacional de Salud, si uno se pone a buscar ese informe y no están todos los pasos, o sea, la comunicación de riesgo, por ejemplo, no está. Los pasos finales no están. No sé si... No, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Salud como tal no publica el informe final para conocimiento de toda la población, ¿no? En principio, pues porque no todos conocemos del tema y entonces podemos generar una mala interpretación de la información. También, más que nada es por eso, ¿no? Porque de pronto no la podemos interpretar como debiera ser. Entonces lo que hace el Instituto Nacional de Salud es publicar los boletines epidemiológicos. Entonces en el boletín epidemiológico está como un resumen
con los aspectos más relevantes que arrojó el caso. Entonces, por ejemplo, sí muestra el contexto, sí muestra que en el Día de la Madre en el municipio de Faca del 8 de mayo del 2018 dieron por organización de la alcaldía una lechona, por ejemplo, y que se intoxicaron tantas personas. Se determinó que el agente etiológico fue tal, los resultados estadísticos, los resultados epidemiológicos, y se concluyó que como acciones de mejora se deben hacer esto y esto y esto. Entonces, es algo como más resumido, ¿no? Es más resumido precisamente para no generar pues como esa confusión en la población, y porque también son, de todas maneras, son documentos que se generan dentro de un trabajo que es información que de pronto algunas de estas informaciones pueden ser catalogadas como confidenciales, ¿no? Pero si uno mira los boletines epidemiológicos está muy resumido, pero sí le dan a uno como la información global. Ahora, ¿cómo puede uno acceder a todo el informe final? Pues sí tiene uno que solicitarlo, por ejemplo, si sucedió algo en una alcaldía, pues entonces el alcalde solicita todo el informe final. El interesado, si la intoxicación se originó en el restaurante del club tal, de una fiesta tal, pues él tiene el informe final, ¿no? Porque ese es precisamente el arma porque eso genera una serie de sanciones y de multas, incluso de cierre del establecimiento, y la herramienta es el informe final que presenten estos organismos de control. Ok, profe, gracias. Sí, listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta como que todo ese contexto que les he socializado, ¿cierto? Eso explica de alguna manera la actividad que hemos planteado, ¿sí? Eso explica el estudio de casos, digamos, este curso, la estrategia pedagógica para este curso son los estudios de caso, ¿cierto? Entonces siempre van a tener un estudio de caso, que el estudio de caso, bueno, la actividad es individual, pero pues obviamente pueden hacer, si estiman conveniente, ingresar sus avances en el foro para que sean revisados, realimentados, ¿cierto? Y todos se revisan y realimentan en la medida en que sean ingresados oportunamente, ¿no? Pero básicamente ese estudio de caso tiene un contexto, tiene unos hechos, en algunos casos tiene preguntas orientadoras, que las preguntas orientadoras lo que tratan es como de encarrilar al estudiante y ubicarlo en el enfoque que tiene el caso, en el enfoque del problema, ¿cierto? Y les ayuda a plantear en un momento dado una hipótesis o a atender una situación específica por resolver. Y pues tiene también una situación por resolver. En el caso de esta unidad, las preguntas orientadoras corresponden también o de una vez a la situación por resolver. En otros estudios pueden haber estos tres elementos, ¿no? Un contexto, unos hechos, unas preguntas orientadoras, ¿cierto? Que llevan a enfocar al estudiante, encarrilarlo para que no empiece a divagar, a como adivinar, ¿cierto? Y finalmente una situación por resolver. En el caso que ustedes tienen para esta unidad, tiene un contexto, unos hechos que son los que pues se invita a leerlos, y tiene unas preguntas orientadoras que se convierten a su vez en una situación por resolver. En esta guía tienen dos casos, ¿cierto? Dos estudios o sea, el estudio de caso tiene dos situaciones, dos enfermedades de transmisión alimentaria que se dieron en contextos diferentes, y hay una situación por resolver. Además de esto, deben hacer un ejercicio de coevaluación, ¿sí? El ejercicio de coevaluación es que ustedes deben evaluar la pertinencia del trabajo realizado por un compañero. Entonces, evaluarlo, pero pues con criterio y con argumentos. Entonces, evaluar la forma como el estudiante abordó el caso, ¿sí? Si
utilizó unos argumentos debidamente sustentados en la literatura, si tuvo una buena interpretación de los hechos, del contexto, si tuvo una buena interpretación de la pregunta que se le hacía. En uno de los casos se pide, por ejemplo, proponer una guía beta o establecer un procedimiento. Entonces, si lo hizo de manera estructurada, si está debidamente soportada, fundamentada, o sea, una evaluación crítica al trabajo que hizo uno de sus compañeros. Ustedes son 6 estudiantes, o sea que perfectamente cada uno puede evaluar a uno de sus compañeros y ninguno queda sobrando. Cabe la posibilidad que alguno no haya participado. Entonces, en ese caso, pues nos concertamos y nos ponemos de acuerdo cuál sería el producto que evalúa. ¿Cuál es el requisito entonces para poder cumplir con esta coevaluación? Es un requisito muy importante y es que ustedes tengan el producto ingresado en el foro 3 días antes de que cierre la actividad para poder coevaluarlo. Porque si ustedes lo dejan para el último día, pues el compañero no va a tener el tiempo suficiente para revisar el producto y hacer una coevaluación, ¿cierto? Entonces, ese es como un requisito importante que todos deben cumplir, que el estudio de caso debe estar resuelto 3 días antes del cierre de la actividad. El informe final, pues, ¿qué debe contener? Muy sencillo. Una portada que esté el nombre del estudiante, pues los objetivos de la actividad, desarrollar el estudio de caso 1 y 2, la coevaluación del compañero, de uno de los integrantes del grupo y los referentes bibliográficos. Eso debe contener el informe final. No le coloqué aquí en este informe final conclusiones, porque cuando ustedes revisan el anexo del caso, ahí dice que deben concluir de cada caso mínimo 2 conclusiones sobre el caso. Esa es una de las observaciones que yo le hice a algunos de los estudiantes de ustedes en las conclusiones del trabajo que presentaron para la fase 1, que las conclusiones no son teoría. Las conclusiones ni son complemento, o sea, se pueden relacionar con la actividad, pero, perdón, con los contenidos de la unidad, pero no son teoría, ¿sí? Y no deben concluir nada de aquello que no se haya realizado en el trabajo. Por ejemplo, una conclusión del trabajo anterior. En Colombia, la causa más frecuente de ETA es la provocada por el Staphylococcus aureus porque se estableció que se ocurrieron 2.500 casos de ETA. Esa era una conclusión, entonces yo le realimentaba que eso no se obtuvo en el trabajo, entre otras cosas porque esa no era la finalidad del trabajo. El trabajo había un punto que decía mencione algunas enfermedades de transmisión alimentaria en sus características más relevantes, como cuáles son los alimentos que lo contienen, cómo se puede llegar a contaminar el alimento, en qué alimentos está y cuáles son los síntomas que le pueden dar al paciente, pero no se preguntaba cuántas personas se enfermaron con la enfermedad que provoque determinado microorganismo. Entonces, las conclusiones deben ser relacionadas con la naturaleza de la actividad y con el estudio de caso como tal, ¿sí? Esa es como la actividad para resolver. Entonces, en primer lugar, pues deben conceptualizar sobre la unidad, que esta web creo que les ayudará muchísimo, revisar el estudio de caso que se ha planteado y en el caso revisar el contexto, los hechos, pues entenderlo, interpretarlo y resolver las preguntas orientadoras que ustedes se van a dar cuenta están estrechamente relacionados con la naturaleza del caso que se ha planteado. Son 2 casos que están allí en el anexo. Después hacen la coevaluación del compañero, que también está la tablita de algunos aspectos sugeridos para coevaluar el trabajo del compañero, y para esto las recomendaciones que deben tener el producto listo 3 días antes e ingresarlo en el foro. Y al final compilan el caso 1, el caso 2 en un informe final que contiene estos elementos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Aunque pues claro que sobre la marcha lo pueden mirar mejor, ¿cierto?
lo van mirando y pues van surgiendo dudas, es lo que quiero decir. Pero de todas maneras, en principio, no sé si tengan alguna duda. Por el momento no, tutora. Bueno. Yo sí tengo una pregunta. Ajá, dime, Froila. Aquí, o sea, a mí me aparecen 3 casos. No son 2. En el estudio de casos me aparecen 3 Bueno, casos. es que yo actualicé la guía, eran 2 casos. Voy a revisarla porque yo subí la de 2 Unidad casos. 1, fase 2. Y dice presentación caso Voy a, 1, presentación caso bueno, 2. siquiera me dice, ahorita lo reviso porque yo actualicé y son 2 casos. Uno es el caso de la panadería de Zipaquirá, creo, y el otro es el caso de la listeria. Y hay otro caso. Entonces yo actualizo ahora la guía, Froilán. De pronto no sé si fue que yo me confundí y subí la guía del periodo pasado, volví y subí la misma. No sé si fue que yo me confundí, porque en el periodo pasado sí eran 3 casos. O sea, hay que escoger un solo caso. No, esta guía, por eso dejé esta guía 2 casos para que trabajen los 2 casos. No tiene 3, sino 2 casos. ¿Sí? Es Hay que decir, que trabajar voy los a 2 casos. revisar. Disculpan, las que yo descargué si aparecen solo 2 casos. Sí, es que yo la actualicé. ¿Por qué? Y la actualicé porque vamos a tratar este tema de componente práctico virtual, entonces dije, no, dejemos 2 casos porque hay un componente práctico virtual y no presencial, ¿sí? Eso sí, entonces, Froilán, debe ser que tú descargaste la guía al inicio y Sí. yo la actualicé en estos días, antes de que se abriera el foro, ¿vale? Ok, gracias, Jorge. Listo, gracias a ti por la observación. Entonces hay que resolver los 2 casos. ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos el tema del componente práctico. En esta oportunidad, ustedes saben, por tema de pandemia, llevamos ya 1 año, no hemos podido desarrollar el componente práctico in situ, ¿sí? No se ha podido desarrollar. Pues porque las situaciones son muy fluctuantes, cambiantes y no son uniformes en todo el país. Entonces es muy difícil en este momento, creo que solamente hay protocolos de bioseguridad autorizados para el ingreso a los laboratorios de la sede nacional, pero hay estudiantes que no todos están en la sede nacional. Hay algunos estudiantes hay uno que está en Popayán, creo, en la costa, y creo que hay otro que está en Neiva. Entonces para ellos se les dificultaría, e incluso los de Bogotá. Fíjense en este tema ahorita de cuarentena que están las personas en Bogotá, y pues igual peor por orden público, estamos en todo el país en tema de toque de queda, pero más que nada es por la pandemia, ¿no? Esto nos ha limitado trabajar el componente práctico presencial, es por tema de pandemia, porque es muy complicado garantizar que en todos los centros podamos tener los convenios con las universidades, o no tenerlos, sí, reactivarlos, porque siempre los hemos tenido, pero ha sido difícil reactivarlos porque el ingreso a las universidades depende de la alcaldía, ¿no? Y la alcaldía, dependiendo de la infraestructura y del tipo de protocolos que entregue a las universidades, les ha permitido o no les ha permitido el ingreso a sus instalaciones. Entonces es básicamente por eso. Entonces esto nos ha llevado a que en este periodo académico tengamos que trabajar este componente práctico virtual, ¿sí? Tengamos que hacerlo de esta manera. Para esto es muy importante que ustedes estén pendientes que en su parrilla, cuando ustedes ingresan al campus, ¿sí? Ustedes van a encontrar un espacio que nosotros le hemos denominado el aula paralela del componente práctico, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar también en pues yo les estoy mostrando un pantallazo de cómo me aparece a mí como tutora, no es el mismo que les aparece a ustedes les aparece al final de toda la parrilla del campus, ¿sí?
pero lo traje a colación es porque así como está esta primera les va a aparecer el código del curso, el nombre del curso, en este caso control de la inocuidad en alimentos y entre paréntesis componente práctico. Si ustedes se dan cuenta, es un curso complementario al curso normalito que estamos tratando ahorita, que es el control de la inocuidad en alimentos en esta aula. Es un aula diferente a la cual nosotros la hemos denominado aula paralela. ¿Cuál es la regla como para trabajar esto? En principio, que todo lo relacionado con el componente práctico pues se va a trabajar en esta aula paralela. Aquí en mi caso dice en certificación, porque estas aulas también llevan un proceso de alistamiento y de certificación y todavía no me la ha revisado el gestor, por eso está así, pero en general va a aparecer así, aula para que ustedes ingresen. Entonces, todos deben ingresar a esta aula paralela, todos, porque si ustedes no ingresan al aula paralela, después yo no tengo cómo ingresarles la nota correspondiente al componente práctico. O sea, deben ingresar para que automáticamente queden como en el proceso de evaluación del componente práctico. Si ustedes no ingresan, entonces su informe de práctica no va a quedar registrado por esta aula paralela y por tanto yo no lo puedo ver y no lo puedo calificar. Entonces se quedarían sin la nota y pues siempre creo que son 140 puntos, entonces siempre pues son unos puntos significativos. Entonces la recomendación es que ingresen al aula paralela, pues en la medida en que a ustedes les empiece ya a aparecer. ¿Cuántas aulas les va a aparecer? Las aulas que tengan para cursos que tengan componente práctico. ¿Sí? Si de pronto, por ejemplo, estuvieran viendo biología molecular, un ejemplo, también les aparecería para ese curso. Para todos los cursos que tuvieran componente práctico tradicional o in situ, les va a aparecer en esta oportunidad un aula paralela. ¿Cuál es el lapso para desarrollar este componente práctico? Bueno, esta es la estructura del aula paralela, ¿sí? Cuando ustedes ingresan al aula paralela, es un aula muy sencilla y muy diferente al al aula tradicional. Esta no tiene entornos, solamente tiene 3 espacios. Tiene un foro para el componente práctico, o sea, un foro en el cual ustedes pueden interactuar entre ustedes, no pueden subir archivos, pero pueden plantear dudas, inquietudes o interactuar. Tienen un espacio en donde está la guía para el desarrollo del componente práctico virtual y tienen un entorno para subir la tarea o subir el informe final. Entonces, fíjense que por eso es importante ingresar, porque si ustedes no ingresan, yo no los tengo registrados aquí en este último espacio, porque ustedes no ingresan la tarea por aquí, entonces yo no tengo cómo registrarles la nota, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy sencillo, solamente tiene esto y también tiene pues su mensajería interna por si quieren enviar acá en este pedacito, en la parte izquierda, derecha arriba, ya lo conocen, tienen la mensajería interna. En esta guía para el desarrollo del componente práctico virtual, entonces aquí está la guía, miren, aquí ya está la guía, y es una guía para el desarrollo del componente práctico virtual. Vamos a trabajar, una de las prácticas trabaja con el simulador Combase, que ustedes ya lo han trabajado en cursos anteriores, entonces no les es desconocido, pero de todas maneras está el anexo para poderlo trabajar con todas las instrucciones para ingresar a este simulador y desarrollar la práctica. La agenda empieza del 8 de mayo al 27 de junio. Fíjense que es un periodo bastante largo, ¿cierto? Pues es un periodo prudencial para que ustedes desarrollen este componente práctico. La web conferencia para este curso, donde se explicarán las prácticas, es el miércoles 9 de junio. Ustedes dirán que ¿por qué tan tarde? Porque me puse a revisar los estudiantes, me puse a revisar más o menos qué cursos tenían ustedes matriculados, qué otros cursos, y entonces los otros cursos tienen como ocupados los espacios para trabajar en mayo, los fines de semana, ya está la programación. Y entonces como experiencia en la ingeniería,
Claro que son muchos más estudiantes, era más difícil detectar cruces. A muchos estudiantes se les cruzó como los espacios de atención de los docentes, ¿sí? Y entonces se les cruzaba que lácteos con cereales, que fisicoquímica con cárnicos. Entonces yo traté de que no se les crucen las fechas. Entonces, las sesiones de acompañamiento para este componente práctico es el sábado 12 y 19 de junio, de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces es un espacio donde uno se conecta a través de Skype y también hace un Meet, como lo que estamos haciendo ahorita, y vamos explicando en detalle cada una de las prácticas y es el espacio para que ustedes realicen las preguntas, las consultas que tengan a bien sobre el desarrollo de las prácticas. Y vamos a dar una explicación como general el 9 de junio. Eso no quiere decir que si ustedes no quieren ir, pues quisieran ir adelantando las prácticas durante el mes de mayo, pues lo pueden hacer. Lo pueden hacer y si tienen dudas, inquietudes, una vez que esté habilitada el aula, pues me las pueden consultar, ni más faltaba, sino que es casi como si en la programación ustedes tuvieran el último curso por atender, es el de control de la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Porque cuando ustedes revisen la programación de las sesiones de acompañamiento, se van a dar cuenta que otros cursos, que no todos, pero algunos sí los tienen matriculados, ya tienen planilladas sesiones para, por ejemplo, mayo 17, mayo 25, 5 de junio, 9 de junio, entonces ya está como copado. Entonces por eso yo dejé sábado 12 y 19, pero vuelvo y digo, si ustedes quieren ir avanzando antes, lo pueden hacer y podemos ir revisando las consultas y si ustedes tienen a bien, pues programamos una web antes del 9 de junio, en mayo, donde lo quieran ubicar, pues previa concertación. Como les digo, yo cogí estas fechas porque cuando entré a hacer la programación me di cuenta que mis compañeros ya se habían ocupado como el mes de mayo y de junio, el mes de mayo, entonces dije no, pues para que no les quede todo como cruzado y atafagado en tiempo. Igual a estas sesiones de acompañamiento, pues sobra decir que no es obligatorio asistir, ni más faltaba, sino que se hacen para abrir de todas maneras el espacio para el acompañamiento del docente, pues para resolver dudas e inquietudes sobre la marcha. Incluso uno dice, bueno, si el estudiante saca su tiempo, sábado 12 o sábado 19, unas 3 horitas, como hacer de cuenta estoy en el laboratorio, pues me dedico a hacer la práctica y de una vez voy consultando las dudas y las inquietudes y voy sacando mi práctica, ¿sí? Eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas o inquietudes complementarias o sobre este tema que las querramos revisar. No, señora, pues por mi parte, por el momento no hay ninguna inquietud. Listo, Laura, no sé, Froilán. No, señora. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, voy a dejar de todas maneras esta grabación en el foro, en los foros, y yo quedo atenta a que ustedes arranquen con el desarrollo de las actividades propuestas para esta unidad y cuando sea el momento el componente práctico, pues igual también les estoy comentando, ahorita todavía no están habilitadas las aulas y ante cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que estoy dispuesta con la mejor disposición. Tienen los horarios de acompañamiento en Skype, pero vuelvo y digo, si de pronto no pudieran en esa hora o necesitan algo así, pues como urgente, no, por la mensajería interna, yo estoy entrando al curso, pues todos los días me dejan un mensaje o algo y con mucho gusto estoy para colaborarles y para apoyarles en lo que ustedes estimen conveniente, ¿vale? Muchas gracias, tutora. Bueno, listo. Entonces, pues no siendo más lo que teníamos para hoy, voy a dejar de grabar la reunión y seguimos en contacto, ¿no? Seguimos en
en contacto en el desarrollo del curso